Protección Civil. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio C7 Protección Civil. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven y escuchan a través de la plataforma, multiplataforma de C7 Jalisco. Pues en este momento estamos acompañados aquí en el estudio de Cristóbal Chapital Vargas, oficial operativo médico de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues bienvenido, y el día de hoy platicaremos a detalle de todas las medidas que debemos de tomar toda la ciudadanía en el Estado de Jalisco y sin duda pues todo nuestro país, pero con sus respectivas características que tiene el Estado de Jalisco y en sus diferentes puntos para cuidarnos en esta temporada pues de invierno. Todavía tenemos bajas temperaturas, se registran 3, 4 grados en la zona metropolitana de Guadalajara, en la periferia. Y antes de comenzar precisamente con este tema, yo quiero decirle que el día de ayer el presidente de la República pues ha entregado el Premio Protección Civil 2013 en la Ciudad de México al ingeniero Winterguest, que sin duda pues le ha reconocido la labor que ha tenido para poder sacar adelante cualquier acto difícil que se pueda registrar aquí en nuestro país. Sin duda, todo lo que tiene que ver con el estado climático, las diferentes superficies en nuestro país que tenemos, la geografía y las condiciones pues naturales, que el cambio climático, por llamarlo de una forma también, y sin duda el desorden que los seres humanos hemos puesto en nuestro país, en nuestra comunidad, pues ha llevado un trabajo mucho más arduo, mucho más difícil, complicado, complejo, para poder prestar precisamente esta ayuda a las personas que se encuentran en situaciones a veces de riesgo. Bueno, Cristóbal Chapital, pues ahí está el reconocimiento a este ingeniero por su causa, dice el presidente de la República, dedicado una parte importante de su vida a proteger a la ciudadanía, a los capitalinos, en el caso directo y específico que fue allá en la Ciudad de México, y sus conocimientos, dice, fueron esenciales para crear el Servicio Geológico Metropolitano. Pues la Ciudad de México sin duda pues una cantidad tremenda de habitantes, pero el estado de Jalisco también tiene sus aristas, ¿no? Y tiene sus particularidades. ¿Cuáles son las zonas, Cristóbal Chapital, más importantes donde ustedes le ponen el ojo en esta temporada en el estado de Jalisco? Ahorita es en el norte de Jalisco, en la Sierra Norte de Huichol, donde se reportan temperaturas muy bajas en estas temporadas. De hecho, hay operativos en años pasados donde se ha procurado llevar tanto suministros como cobijas y ropa para poder protección de las personas de ese lugar. También en los Altos de Jalisco son otros puntos donde hay temperaturas muy bajas. No se ha llegado a ese extremo, pero sí se dan recomendaciones para que la gente procure cuidarse en esta temporada, especialmente en lo que es en las mañanas y en las noches, donde más puede afectar en las vías respiratorias. Recuérdeme, el año pasado hubo una nevada tremenda en la parte norte de nuestro estado. ¿Se acuerdan qué zonas fueron? Mezquitic, parece que fue por el Mezquitic, por ese rumbo del municipio. Y en años anteriores también se ha presentado esa situación. Este año no, ¿verdad? No, afortunadamente no, todavía no. Afortunadamente, porque, bueno, sin duda esto pone en jaque a las autoridades. Recuerdo que era insuficiente los vehículos que se tenían para poder accesar a cada uno de estos municipios y prestar la ayuda, no solamente de protección civil, sino recuerdo también los DIF, pero en esta ocasión no. Sin embargo, también repartir estas cobijas, como me lo mencionas, son importantes. ¿Cuántas cobijas se pudieron recabar en esta temporada y cuántas se repartieron? No tengo yo el dato de eso. No tiene todavía, pero sí se repartieron en diferentes espacios, ¿no? Y ustedes fueron parte importante para llevar esta ayuda. Y para proveer el vehículo, pues para llegar a esas localidades. ¿Cómo hacen? ¿Cómo empiezan a organizar toda su estrategia? ¿Cuántos elementos se van a qué zona? Bueno, se hace en coordinación la Protección Civil del Estado con otras dependencias del gobierno, DIF Jalisco, por ejemplo, y la Secretaría de Salud también para proveer insumos de salud. En este caso se hacen reuniones dirigidos por el mayor Trinidad, que es nuestro director general, y se hace la logística de qué municipios y qué localidades son las que están afectadas para poder llegar a ese lugar, ya sea vía terrestre o aéreo. A ver, platíquenos, imagínense un día de trabajo normal, se reúnen, se ponen de acuerdo para el día siguiente ir a hacer este operativo. ¿Cómo es un día para ustedes?
en un asunto como este invernal, ¿no? Se inicia con la preparación previa de días anteriores. Una vez ya realizado la reunión, se recaban o se reúnen en un solo punto, por ejemplo, en base central o en la base de Villa Guerrero, que está en ese punto, para poder cubrir ahí y reunir todos los insumos o los víveres o lo que se vaya a repartir. Y se planea la logística en base a las necesidades de la población. Esto ya está reportado pues por el municipio, en qué lugares son los que están afectados. Y de ahí a tomar qué tipo de vehículos con el que ustedes cuentan. Tienen que ser a veces vehículos especiales. Camionetas o todo 4x4, todo terreno, o si es muy inaccesible por lugar ahí que haya sido deslavado, o sea, vamos a tardar muchísimo tiempo en llegar allá, se hace mejor por vía aérea, por helicóptero. Ustedes tienen que tener una pericia tremenda para poder controlar esas unidades, ¿no? Y saber mecánicamente cómo funcionan. Llevamos todo un equipo, llevamos mecánicos, ingenieros, o sea, tenemos mucho personal para poder apoyar a la ciudadanía. Sin duda que el tipo de medicamento o el tipo de artículo pues corresponde a diferente tipo de operativo. Supongo que transportar medicamento no es lo mismo. No, de hecho se mantiene un stock de medicamento básico para poder sufragar las consultas que se pudieran generar y ya en casos de emergencia se traslada mejor a la persona a un punto específico, un hospital regional, por ejemplo. Ahí, sin duda, cuando por ejemplo algún ciudadano presenta pues tuvo un accidente por alguna situación y ustedes todavía les impacta la situación del frío, ¿cómo hacen para poderlo trasladar sin duda a la zona metropolitana de Guadalajara en helicóptero, también vía terrestre? Pues nomás estar bien equipados para el frío y con todo el equipo necesario, equipo médico, equipo de rescate y protección personal. Por ejemplo, lo que es cuando suben los visitantes al Nevado, que ahí se les ha presentado ya una situación en temporada invernal, ¿no? Que estas personas se quedan ahí, no saben cómo volver a bajar, se pierden. A ver, platíquenos qué pasó, porque el año pasado... Pero meramente son porque no se siguen bien las recomendaciones que se dan. Es no apartarse de la brecha, no ir a explorar si no se conoce el lugar y siempre deben de estar en grupo, en equipo, no desbalagarse nada más para conocer el área. Entonces, este es el principal motivo del por qué se llegan a perder. Entonces, es importante en estos casos, por ejemplo, cuando van a esos lugares agrestres, llevar colores más vistosos, colores fosforescentes para poderse ubicar a lejos. El problema es cuando llevan colores oscuros o blancos, que si está nevando pues se confunde con el área. Pero esa es la principal importancia. Pero de todas formas lo hacen y les ha tocado ir a rescatar a alguien. No, de todas maneras se hace, se llega a tomar algo de tiempo, pero se encuentran a las personas. Lo más importante para ustedes también es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, pero siempre en todas estas actividades hay riesgo, se debe de correr. ¿Qué temperatura hay allá arriba? Llega a bajar 0 grados centígrados y más en las mañanas. ¿Y esto al cuerpo qué le provoca? La hipotermia sin duda, pero conforme se va llegando el momento de la crisis, que empiezan a bajar todas las reservas físicas. Lo más común, principalmente a pesar de que hace frío, es la deshidratación, porque uno está exhalando de todas maneras vapor de agua. Entonces, aunque uno no esté sintiendo calor o esté más o menos abrigado, de todas maneras está perdiéndose agua. El principal motivo de esas personas cuando llegan a descompensarse es por deshidratación. Hipotermia no llega a ser tanto porque no son tan severos las temperaturas así bajas y permanentes como por ejemplo son en los países del norte, pero sí llega a afectar. Por ejemplo, aquí no se ha visto casos de que haya necrosis, haya gangrena de algunas extremidades por falta de circulación. Entonces, afortunadamente no ha pasado eso. ¿La oxigenación empieza a fallar la por claridad? La altitud. Por la altitud. Por la altitud, es donde llega a pasar. Pero no es a un extremo así fatal, pero sí crea alteraciones de la percepción del espacio y del tiempo. Puede causar mareo, que es el principal de las causas, mal de montaña. Y eso lo va a confundir, va a alterar el raciocinio de dónde dirigirse de manera lógica para poder encontrar ayuda. Siempre se desbalagan por otros puntos donde no se es. Y para usted es súper difícil encontrarlos. Afortunadamente ya se cuenta con vehículos aéreos, helicópteros, parte de la Fiscalía, para poder hacer el rastreo y la localización.
En las otras partes, por ejemplo, hablábamos del municipio de Mezquitic, sabemos que ahí hay unas temperaturas muy bajas también y sobre todo lo difícil de este espacio es precisamente que se encuentran en zonas muy reservadas, en zonas muy alejadas, difícil el acceso. ¿Qué le parece si platicamos precisamente de estas zonas donde cuesta trabajo llegar? Después de esta breve pausa, yo le digo que tenemos números en la redacción y que por supuesto le voy a pedir a la producción que me diga cuáles son estos números para que la población se pueda comunicar con nosotros y poder atender cualquiera de las dudas de usted que nos ve y escucha a lo largo y ancho del estado de Jalisco, porque sin duda ahí donde usted vive puede que le esté pasando mal con este frío. Entonces vamos a la pausa y ya regresamos con esto y más. C7, Protección Civil. C7, Protección Civil. Cristóbal Chapital Vargas, oficial operativo médico de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, nos visita este día y yo le recuerdo que tenemos número telefónico para comunicarnos 3030-5307 y bueno, nos quedamos en las zonas estas pues del norte de nuestro estado, de la zona de los Altos de Jalisco. Ahí recurrentemente pues la situación es que las temperaturas son muy bajas. La población, ¿qué es lo que más padece ahí? Lo más común son infecciones de vías respiratorias en ese punto y se agrava por las situaciones de desnutrición que llega a tener algunos de los niños de esa región, de esa localidad, por ser un lugar muy apartado, pues, y no se tiene con mucho los recursos. Entonces es el principal motivo de que se activen los operativos para esa región y es el principal motivo de consulta en esa área. Estos niveles de gripe o gripa o de infecciones, etcétera, como usted lo dice, se elevan. Uno puede irse a su casa cuando le da una gripita o cuando se siente muy mal, o luego va uno aquí en la zona metropolitana, tiene acceso a X medicamento, a veces sin receta, malamente. Pero ellos, ¿cómo le hacen allá o cómo curan? El problema aquí es de que es tan dispersa la población en esa área que hay casas de salud, son unas chocitas que están provistas por la Secretaría de Salud, para poder dar atención médica unas veces al mes, ya que los doctores están cambiando constantemente de localidad para poder abarcar la mayor parte de la población. Entonces, ciertos días ya se tienen contemplado, ya se tiene programado, las gentes saben qué días son los que van el doctor, enfermeras y el equipo de salud para poder hacer la atención. Y de hecho, desde temprano hay una fila ya con todo para las atenciones. Entonces, se provee de consulta general. Y ese es el principal motivo de consultas en estas temporadas allá, por el frío, o sea, infección de vías respiratorias. Se les provee ya de todo el medicamento para que se le puedan dar la atención y en caso de que se requiriera algo aún peor, por lo inaccesible de esa área se debe de hacer una referencia para que las personas vayan a la localidad de mayor concentración. Por ejemplo, hay módulos, hay áreas apartadas a las cuales tienen que ir a un punto específico, por ejemplo, una cabecera de la localidad. Pero, por ejemplo, estamos viendo acá en pantalla, en muchas ocasiones, bueno, en este lugar estamos viendo que hay poblado, que hay carretera. En este momento, para las personas que nos escuchan a través de la radio, pues vemos diferentes espacios de la ciudad, en un lugar donde no hay carreteras, un lugar donde sí lo hay, porque la zona metropolitana de Guadalajara es muy diferente, muy ajena una condición con la otra. Caminar grandes trayectos, pues empeora también la condición de salud de las personas que van en busca del doctor, ¿no? Le voy a comentar algo, allá la gente de esa región tiene muy buena condición de salud, ¿eh? ¿Sí? Porque desde pequeños, desde que empiezan a caminar, esa es su función, su forma de traslado es caminar. Llegan a caminar hasta 3, 4 horas diarias entre la sierra para poder, ¿diarias? Sí, para poder ir al trabajo donde tienen su parcela o ir a una consulta. De hecho, los niños, allá hay unos puntos específicos donde se localizan albergues que están conjuntos con las escuelas, porque los niños llegan a caminar hasta 6 horas de su localidad, a su paso, llegan al albergue y ahí se quedan desde el lunes hasta el viernes. Ahí duermen, ahí comen, ahí se les provee de servicios médicos para que no estén yendo y viniendo. Una vez de que ya termina la semana escolar, si se requiriera de consulta,
Ahí los médicos de la Secretaría de Salud están en acceso continuo con el albergue, se les revisa para que ya se vayan para el fin de semana a su casa. Entonces, pero tienen muy buena condición física esas personas. Eso es lo que les favorece, lo que les beneficia. No les impacta tanto el frío más que cuando son situaciones muy extremas y es cuando realmente se establece entonces ya el operativo para poderles apoyar. ¿Qué es lo que les enferma entonces? Por ejemplo, ellos usan mucho la leña o utilizan otros combustibles para poder calentar sus hogares. ¿Estos gases les puede provocar esas infecciones en garganta o una bronquitis o algo por el estilo? Es leña lo que utilizan principalmente, leña para poder hacer sus fogatas, pero ya ellos están muy adaptados a diestros a esta situación, no hacen nada de fogatas dentro de las habitaciones, dentro de las casas. De las casas. Porque ya ellos perfectamente saben que los gases que se generan, del monóxido de carbono, es tóxico. Entonces las fogatas las hacen fuera de las chozas o en la cercanía para que calienten pues, los muros. Entonces definitivamente su enfermedad es completamente temporal. Es por temporada, sí. Es por temporada. Si hay un nivel de desnutrición, entonces es ahí cuando puede empeorar la enfermedad. Así es. Pero se está atendiendo, se está focalizando muy bien ese problema ahí. Sí, ¿no? atención permanente allá. En la zona metropolitana de Guadalajara es todo lo contrario. Aquí lo que nos afecta entonces es la alta contaminación. Sí. ¿Cierto? De hecho, es algo muy importante estar al pendiente de los índices de contaminación y más para las personas que están haciendo ejercicio, los que acostumbran a hacer ejercicio ya sea en las mañanas o en las noches. Sí se puede realizar, pero con ciertos pendientes y cuidados. El principal es verificar los índices de contaminación, los IMECA, que se puede revisar por medio de internet. Ya el sistema de monitoreo tiene una escala en donde de 0 a 50 IMECAS es perfectamente bien, es aceptable, de hecho lo marca como verde, y en ese caso se pueden realizar actividades físicas. Cuando es del 51 a 100 IMECAS, sí se puede realizar, pero tienen que extremarse precauciones, tener más precaución y protección en vías respiratorias, con una bufanda o un cubrebocas. Y cuando es mayor ya de 101 a 150, no es recomendado hacer ninguna actividad física fuera de casa. Sino esto, ¿qué le puede generar? Al deportista, hablando del deportista, pero también al que anda en la calle, ¿no? También, esto lo que genera es de que las partículas que están inmersas en el aire, aparte de polvo, pueden tener también bacterias. Entonces, el ingreso es directo hacia los pulmones y puede generar entonces una infección en vías respiratorias. Lo más leve que podría causar es una infección, una rinofaringitis, una gripa. Pero si hay condiciones apropiadas, bajas defensas, personas de mayores de 60 años, con hipertensión, con diabetes, enfermedades agravadas y menores de 5 años de edad, eso sí se puede ya complicar, incluso a una bronquitis, una neumonía y más si no son atendidos a tiempo. ¿Es importante que se vacunen ahora que está la campaña de vacunación contra la influenza? Sí, de hecho la campaña de vacunación está enfocada a menores de 5 años de edad y mayores de 60 años porque ellos son los que son la población punto clave para poderse enfermar con gravedad. Entonces, en esos dos rangos de edades es donde está dirigida la campaña de vacunación, pero también se debe de vacunar a aquellas personas que están en contacto con pacientes, con enfermos, o sea, paramédicos, doctores, todo el sector salud, y aquellas personas que se conocen que tienen antecedentes de infección de vías respiratorias frecuentes por alguna X situación. Por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que más detectan en el momento? Como Protección Civil y bomberos, bueno, recurrentemente uno se enferma y pues va con el doctor. Pero ustedes, ¿cómo actúan para prevenir pues, enfermedades o situaciones en la zona metropolitana de Guadalajara o en todo el estado? Bueno, nuestro desempeño como unidad estatal es a proveer apoyo, ya sea científico u operativo a los municipios en estos casos, cuando son ya establecido una contingencia. Cuando se trata de una contingencia ya de salud, trabajamos a la par con la Secretaría de Salud para poder apoyar en cuestiones de logística o de asesoría en cuestiones de protección civil. Ahora lo están haciendo en la zona metropolitana de Guadalajara con este programa que tiene la Secretaría de Salud para poder aplicar esta vacuna y no solo eso, sino todo lo demás que tenga que ver con salud, ¿no? Por lo pronto ahorita no nos han comentado, no ha impactado tanto esta situación.
Ha estado tranquilo el frío, ¿eh? No lo veo tan severo en todo el estado como en años pasados. No, ha habido rachitas por los frentes fríos que se ha presentado. Así es. Y Pero- por ejemplo, las lluvias registradas, ¿esto también empeora el estado de salud de la población? Igual en esa población, más bien en niños, que es donde se incrementó más la consulta, y en ancianos. Por eso, los que tengan sus personas de tercera edad, que ya se conocen que están enfermos, que estén postrados en cama, no hay que dejarlos que solamente estén encamados todo el día, hay que sentarlos, hay que darles palmaditas en la espalda y hacerles ejercicios de movimientos para que no se acumulen secreciones en los pulmones y eso puede causar una neumonía. A ver, por ejemplo, si yo tengo una persona de la tercera edad, ya en cama, que ya no sale, que tiene poco movimiento, entonces, ¿cada cuándo tengo que atenderlo y revisar si tiene a lo mejor acumulación de mucosidad? De 2 a 3 veces al día hay que estarle haciendo movimientos porque son muy dados pues a que se queden acostados para poderse recuperar por la convalecencia, pero eso es un punto malo para ellos. Deben de tener movimiento y más movimientos respiratorios, como si fuera un ejercicio, una terapia pulmonar. La indicación es respirar profundo y exhalarlo, estar haciendo sus ejercicios por periodos de 1 minuto. Incluso de manera hospitalaria hay aparatos para ventilar, para hacer ese tipo de ejercicios. Si yo de no tengo fisioterapia. acceso a ese... Globos, se pueden utilizar globos, o sea, para inflarlos, con fuerza y dejarlos que se desinflen. Y otra vez agarrar aire y con fuerza inflarlo. Esto genera mayor movimiento pulmonar y es una rehabilitación, es un ejercicio pulmonar para las personas que están encamadas. ¿El golpeteo que me dice ¿para qué sirve? ¿En pecho o en espalda? En espalda, ayuda para poder aflojar todas las secreciones. Hace también un momento, cuando me decía de esos ejercicios, se tocó la nariz, se tocó la parte frontal de la cara. ¿Qué es? ¿También hay que hacer ejercicio, algún masaje? Sí, si tiene sinusitis, se debe de hacerse vaporizaciones con agua calentita y agua con sal para que se puedan humedecer las vías respiratorias y todo moco que está ya ahí estancado, con pus o con secreciones, con bacterias, con polvo, pueden extraerse fácilmente, se pueden sacar. Entre más limpio queden las vías respiratorias, es mucho mejor. Ahora, aquí el problema es que muchas veces la enfermedad la confundimos con la alergia o viceversa. ¿Cómo distinguir qué es una alergia y la enfermedad? Para estas situaciones no hay nada mejor como una revisión médica. Definitivo. Mejor. Y evitar la automedicación lo más posible. O sea, en cuestión de remedios caseros, si no son tan achacosas, no son tan agravantes las sintomatologías, se puede utilizar por mientras, pero si ya persiste por 1 día, 2, entonces ya se tiene que ir a una revisión médica. ¿Cuáles son los síntomas donde dices tú, ya hasta aquí, ya déjate del té de limón, déjate de la mielecita con limón, ve al doctor? Fiebre continua, ¿De fiebre es superior a los 38 grados? superior a 38, igual o mayor a 38 grados centígrados, fiebre continua, que a pesar de que se tome medicamentos de libre venta, por ejemplo, analgésicos, paracetamol, dure poco el efecto y vuelva otra vez la fiebre. Dolor de garganta, dolor de cuerpo generalizado, dolor de cabeza, mareos, dolor detrás de los ojos, sudoración excesiva, debilidad, falta del apetito. Esos dos síntomas son claves para poder atenderse mejor con un médico para que le haga la revisión y determinar de qué se trata. Ojo, y hay que tener mucho cuidado también porque suele ser contagioso, ¿no? Altamente Entonces contagioso. uno se va al trabajo y dice, no pasa nada, tengo que seguir trabajando, no puedo faltar. Y viene la propagación del Sobre virus, todo, ¿no? cuando se tiene ya esas enfermedades, estornudos, tos, hay que usar cubrebocas. Entonces, Esto no hay que esperar a que la empresa ponga medidas en la entrada de la puerta o las escuelas, ya saben, ¿no? No entras a la escuela o no entras si no te pones el gel en las manos. Uno sabe cuando trae esta enfermedad, los padres de familia saben, y hay que enseñar a los hijos. Es importante repetir las medidas, por ejemplo, cuando la influenza y cómo estornudar, o no saludar si se tiene, etcétera. de hecho, la persona que ya sabe que está enferma de gripa, aunque sea leve, debe procurar no saludar de mano, no saludar de beso, usar cubrebocas, portar un pomito con gel antibacterial para estarse frotando continuamente las manos y no hacer contaminación a otras personas. Especialmente para los que tienen niños pequeños, lavarse las manos antes de acercarse con ellos y antes de tocarlos, porque ellos son dados de, si los vas a estar agarrando las manos,
después agarran objetos, agarran juguetes, comen, se van a llevar las cosas a la boca y es donde empieza la contaminación. Así es. Ahorita no hemos tenido esas medidas por parte de la Secretaría de Salud y usted nos ha dicho, ¿no? Tampoco les ha llamado la Secretaría de Salud para hacer un operativo ni en edificios ni en escuelas, pero no está de más seguir las indicaciones, sobre todo cuando se tiene y se reconoce que hay una enfermedad, ¿no? Mantenerlo como rutina, esas recomendaciones, las mismas que se hacen en casos de contingencia, aplicarlas cuando se mantiene en una infección o una gripa. ¿Por qué lo del estornudo dice que tiene que ser en el doblez del codo? Si yo me tapo la boca al momento de estornudar con las manos, ¿es suficiente? No, porque generalmente uno agarra las tazas, agarra las cosas, lápices, se presta los lápices, se saluda, pasaron minutos, horas, no se acordó uno y ya saludó a alguien. Claro. Entonces el mejor punto es aquí en el doblez, cuando hay ropa, claro, porque lo más común es de que uno salude de la mano, pero no vamos a saludar de los Claro, codos. no está acá, te doy la mano, Entonces, pero no te doy el es donde brazo, se dicen por minimiza ahí. pues el contagio, se minimiza el contagio. Así es. Bueno, es tiempo de hacer una breve pausa. Le recuerdo el número telefónico 3030-5307. Esperamos sus llamadas. La pausa y regresamos. C7, Protección Civil. C7, Protección Civil. Bueno, nos encontramos, ya le comentaba yo, con Cristóbal Chapital Vargas, oficial operativo médico de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, platicando precisamente de estas situaciones que nos llevan sin duda a tener a lo mejor o presentar algún cuadro de alguna enfermedad durante esa temporada decembrina, esa temporada de invierno y sobre todo que después viene un cambio bien importante que es entrando a la primavera, comienzan unas altas de temperatura y luego por la noche mañana muy bajo. Esto también sin duda en las zonas que registran estas bajas temperaturas o estos movimientos, pues va a provocar mayor enfermedades, ¿no? Así es. Si no nos cuidamos, pues. De hecho, en esta temporada invernal lo más común son gripas, pasando ya a la temporada de primavera, son anginas, son amigdalitis. Esto es algo muy curioso porque lo más común es que dice la gente, bueno, pero es que si está haciendo calor, ¿por qué me enfermé de las anginas? Lo que no me pasó cuando hacía frío. La diferencia es de que ahorita en invierno la gente se trata de cubrir lo más posible con sus bufandas, tomar cosas calientes, café, té, chocolate, y trata de evitar lo menos posible el frío. Pero cuando ya se hace calor y está sudorcito, está la gente caliente, se toman sus bebidas frías, heladas. Entonces ese cambio brusco es lo que causa ese malestar. ¿Qué es la amigdalitis? La amigdalitis es una inflamación. Dice, me voy a operar de las anginas y se acabó. Pero, las anginas son unas partes que están a los lados de la garganta. O sea, no muchas personas son visibles a simple vista abriendo la boca. Están a los lados y son unos puntos en donde se genera ahí una protección de entrada de las vías respiratorias. Dicen Entonces, que no es bueno extraer, o sea, que no es bueno la operación. No, bueno, en este caso, si son de personas que tienen más de 5 infecciones, más de 5 anginas o episodios amígdales al año, entonces se tiene que valorar con el otorrinolaringólogo para poder determinar si es prudente extraérselos. No para que mejore en ese momento, sino para que en un futuro no se vaya a complicar por una fiebre reumática, porque ahí se almacenan bacterias que son malas. ¿Y que puede llevar y que pueden llevar a fiebre reumática, enfermedad de las articulaciones, del corazón, pero estamos hablando de cuando tengan ya 30, 40 años de edad. Entonces, es una prevención a futuro y sirve de que no se enferma de manera recurrente. El problema con los niños cuando se enferman de manera frecuente y se les da muchísimo antibiótico, se puede recurrir en la situación que se hacen inmunes, o sea, se hacen resistentes al antibiótico, porque no se administra de manera adecuada o por el tiempo que está especificado. Ya cuando sienten mejoría a los 3 o 4 días, ya suspenden el tratamiento y no lo completan. Perdón que le pregunte sobre esto. El día de ayer una mamá me decía, es que tomé nimesulida, o nimesulide. Este medicamento ya salió del mercado, ¿no? Salió del mercado al parecer porque se detectó que tenía algunos contenidos que deterioraban la salud. Aquí el asunto es,
¿Qué sí tomar y qué no tomar? Sobre todo no automedicarse. De primer línea, como tenerlo en botiquín en la casa, son los analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, por ejemplo. ¿Es lo mismo el paracetamol y el ibuprofeno? No, son analgésicos, son de la misma rama, de la misma familia, pero no son los mismos, actúan de una manera diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo tomo ibuprofeno y cuándo paracetamol? En general, cuando se tiene fiebre, cuando se tiene dolor, cuando se tiene inflamación, se puede tomar ese medicamento a la dosis que ya estén recomendadas, ya sea en el vaso, en el frasco, o si se tiene duda de cuánto tomar, pues no era mejor como llegar a la revisión médica, era una consulta. Entonces, pero por ejemplo, lo más común y fácil es en adultos, una tableta, una grajea. ¿De 200? Aquí en este caso son de 500 miligramos 500. de paracetamol, de ibuprofeno son de 200, o de 400 o de 600. ¿Con los niños a qué edad ya pueden tomar un medicamento de 200 miligramos? Medicamento para adultos son mayores de 30 kilos o cuando ya tienen 12 años de edad. Antes o más. jarabes. Jarabes. Y dosificado a su peso. Oye, muchas veces ponemos de plano así de inmediato una inyección de antibiótico que va pero directo. No, o sea, antibióticos definitivamente no se debe de automedicar. ¿Por qué cuando es viral Ujú. no es recomendable el antibiótico? Porque el antibiótico no va a afectar a los virus, son para bacterias precisamente. Entonces, cuando se da antibiótico, cuando es una situación viral, se puede alterar la microbiota, o sea, las bacterias que son benéficas y que habitan de manera regular, normal en las gargantas. Entonces, al alterar esa, ¿cómo se puede decir? Esa convivencia natural entre bacterias y entre virus, disminuye más una población, un tipo específico de bacterias y se puede generar entonces otro problema. Entonces ahí, cuando es viral, ¿qué tomo? Hay que De tomar primera intención, antibiótico no. antibiótico. O sea, ¿no? son Apúntele. antihistamínicos, son medicamentos para gripas, que se da, por ejemplo, de venta libre, sin receta. Pero vuelvo a insistir, si no hay mejoría al día, a las 24 horas, máximo 48, entonces se debe de una revisión médica, porque es posible que no solamente sea una gripa común, puede agregarse a otra situación diferente. Hay veces que dicen, es que quiero cortarme la gripa. Ojo, ¿sí se puede tomar algo para quitar los síntomas Se y quita los seguir con síntomas. el virus? Se lo que quita sea? los síntomas, así es. Sí se vale. Sí se puede quitar los síntomas, pero lo importante es que la mitad del tratamiento es el medicamento, o sea, lo que el médico haya prescrito. El otro 50% del tratamiento son los cuidados. Si solamente se toma medicamento de manera autónoma, por autoprescripción, pero no se llevan los cuidados de estar abrigados, no caminar descalzo, sigue tomando cosas frías, tiene el calefactor casi en la cara, ahí en el trabajo, en el hogar, sale al frío. Entonces, esas situaciones, esas condiciones no van a mejorar para nada. O sea, el medicamento va a estar haciendo su efecto, pero se está viendo contrarrestado por los malos hábitos. Y ojo, porque si se cura en ese momento, ojo cuando regrese la enfermedad, porque pues, suele llegar más fuerte, ¿no? Son la misma enfermedad, pero es recaída. Recaída. Son recaídas. Lo que pasa es de que no se ha resuelto bien el problema en el cuerpo. Hay una leve mejoría, ya sea por el medicamento, por los cuidados que se han realizado, pero cuando dicen la gente que le volvió otra vez la enfermedad, es la misma, nomás de que hay una recaída porque no hubo un periodo de descuido. Hace un momentito mencionó lo de la calefacción y es que pues, buscamos diferentes formas, hasta el solecito, para poder calentarnos en esta temporada invernal. ¿Qué utiliza el jalisciense para poder llevar calorcito a casa? Aparte de pues, las zonas de los altos, como ya platicamos, la leña. ¿Qué más utilizamos? Usan carbón, anafre. Hay veces que la gente enciende la estufa incluso para poder irradiar un poco de calor en esta área. El problema es de que se haga esta combustión dentro de las habitaciones, dentro de la casa, y eso genera monóxido de carbono, genera gases que son tóxicos. No se perciben, a simple vista, son inoloros, no se identifican. Detectan. Hasta que ya pasan cierto tiempo y ya empieza a haber cambios que muchas de las veces la principal causa es somnolencia. Y la gente piensa que pues, es sueño, cuando realmente es intoxicación. Entonces, es por eso que no se debe de hacer esas combustiones dentro de las habitaciones. Y si se quiere generar algo de calor, lo mejor sería, por ejemplo, precalentar el área. Recalentar el aire. Precalentarlo.
Ok. O sea, por ejemplo, voy a dar ejemplo, 2 puntos. Uno, cuando se tiene que utilizar leña. Se puede prender ya sea la leña, se puede prender el carbón, que es la mejor opción. Y una vez de que ya está encendido, ya están las brasas, meter un rato eso a la habitación cerrada para que pueda calentarlo. En brasas. Antes las de brasas. ingresar ahí, antes de ingresar. Una vez que ya pasó un tiempo y ya la habitación que está cerrada tomó una temperatura adecuada, entonces ya se extrae ese combustible y se debe tener una abertura, una ventana abierta para que haya entrada y salida de aire fresco. Entonces, igual pasa con los calentadores eléctricos, se debe de precalentar la habitación antes de entrar ahí ya a dormir, por ejemplo, en las noches. Y ya estando ahí, hay que apagar. Se apaga, se apaga. Si no lo hago, ¿qué me genera este calefactor? Son Yo dos- duermo con él toda la noche, prendidito. Son mío. 2 situaciones que se genera. Uno es de que es un calor seco y por tal motivo va a disminuir la humedad, en las vías respiratorias y en la habitación. Entonces, esto va a generar que se lastime las vías respiratorias. La otra es de que el calor continuo va a generar un ambiente de extremo calor. Hay veces que Sí, incluso hasta la también. gente llega a sudar, se quita, ya se destapa. Y cuando tiene que ir al baño o sale a X cosa de la habitación, entonces genera un cambio brusco de temperatura, de estar cálido al frío, y eso es donde genera ya un inicio de una infección, una gripa, lo más común y lo más leve. De hecho, hasta recomienda que los calentadores o estos aparatos que dan calor, pues no se utilice con tal regularidad, y no solamente por lo que pueda provocar el que lo deje ahí prendido toda la noche, sino también que el consumo de energía es diferente, ¿no? A lo mejor no es su área, pero sí consume mucha energía, ¿no? Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado en cómo usamos esos aparatos, o sea, tienen una complejidad especial. Por eso hay que precalentarlo, mejor habitar una habitación, dormir, estar ya ahí adentro, pero con una temperatura templada. Prenderlo por periodos, el calefactor solamente para mantener una temperatura estable. Cuando vamos en el carro también dicen los hijos, no le puedes poner calientito. Y a mí en lo personal no me gusta, porque en el momento, si usted se da cuenta, cuando prendemos el aire acondicionado, ya sea frío o cálido, sí se detecta cierto olor diferente al aire. ¿Qué es lo que estamos respirando cuando prendemos el aire acondicionado o prendemos la calefacción en el auto? Aquí en este caso es calor meramente, tan solo de que haya alguna fuga o un ingreso de contaminantes. Por ejemplo, hay unas secciones ahí en el panel de control donde se entra aire de afuera. Si está de antemano contaminado el ambiente porque es muy en la mañana o hay mucho tráfico, entonces vamos a estar percibiendo, ¿no?, ingresando mucho ambiente contaminado. ¿Qué le parece, Cristóbal, si continuamos con este tema después de la pausa? Sí, Te cómo no. recuerdo el número telefónico 3030-5307. Ya tenemos llamaditas, las leemos después del corte. C7, Protección Civil. C7, Protección Civil. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si le damos leída a las llamadas para responderlas y seguimos con el tema de los vehículos y cuando salimos a la calle? Sin duda, nos habla Miguel Mejía González de la Colonia Independencia. Soy paciente, pero ¿qué es paciente POP? Me pone. Bueno, no lo sé, a lo mejor no se escribió bien. Soy paciente POP, mis pulmones están afectados, tengo medicamentos, me pongo nebulizaciones y uso el Convivent. Convivent. Quiero saber si me puedo poner la vacuna de la influenza. Aquí en este caso hay que determinar si ha habido infección, si tiene infección agregada y sobre todo fiebre. Si ha presentado periodos de fiebre, decaimiento, malestar general, lo recomendable es que no hasta que ya salga del problema, cuadro? porque se podría agravar. Ok, entonces no lo haga dependiendo de su estado de salud. Me imagino que su doctor, el que le está llevando esta condición física, pues le dirá cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Si en base a los antecedentes que tenga, sería cuestión de que le preguntara o que fuera a la consulta para que se determine si sí o si no se puede. Bueno, ahí está don Miguel. Si está usted perfectamente sano, controlando su condición, vacúnese.
Esa sería la indicación. El nombre, Quique Muñoz, Díaz Ordaz. Un amigo se puso la vacuna de la influenza como a las 12 del día y en la noche se tomó una cerveza. Quiero saber si la vacuna ya no tiene efecto o tiene que volverse a vacunar. Aquí en este caso, una vez aplicada la vacuna, hace su efecto, no hay ningún problema. No tiene No es nada como que el ver. medicamento, como el antibiótico. No tiene nada que ver el alcohol. Lo malo es que no invitó, pero bueno. Ya ve, don Quique, apúntele, por favor. No haga eso si no lo invita. Siempre que me preguntan que si La combinación. puedo dar, tomar alcohol con el medicamento, si invitan al doctor no pasa nada. ¿Ya vio? Si invitan al doctor no pasa nada. Sobre todo aquí el tema que estábamos tratando antes de irnos a la pausa es cómo subir la temperatura en el automóvil sin afectaciones a la salud. Estábamos diciendo que sí se vale entonces prender la calefacción al auto. Lo que pasa es de que el auto, y más cuando se deja fuera de la casa, que no está en una cochera, sí agarra una buena temperatura de frío. Entonces meterse en un refrigerador como que está algo incómodo. Sentarse en el vinipiel de algunos autos que por ahí tienen. Y más si se está portando uno, llevando a los niños a la escuela. Entonces no hay mejor como, mientras se está calentando el vehículo, ponerle la calefacción, pero para que pase lo mismo como en el cuarto de la habitación. O sea, precalentar el ambiente para que una vez de que ya se ingresen los niños o ya estén partiendo en camino, no vaya a afectar ese cambio brusco de temperatura. Lo importante es de que el ambiente dentro del auto esté templado, o sea, quitarle lo frío nada más, para que cuando ya salgan al trabajo, a la escuela o a X cosa, no haya ese cambio brusco de temperatura, no respiren el aire frío. Y sobre todo en los niños, llevarlos con su bufanda, si ya están enfermos con su cubrebocas, y en los adultos también, o sea, si uno ya se conoce que con cualquier cosa se enferma, extremar más las precauciones. Y cuando yo me bajo del auto, que vamos muy a gusto, todo templadito, y afuera está el chiflón. En ese caso, por eso hay que tener bufanda, hay que tener protección. Al menos un cubrebocas. Sirve también para no inhalar contaminantes y para que la misma respiración, el mismo aire que se está agarrando, sea algo caliente. Y sobre todo, los autos tienen, como bien lo mencionó el tablero, una flechita que indica si el aire se recircula el aire interno. Okay. Entonces ese es el recomendable para que solamente se esté circulando y calentando el ambiente dentro del auto, pero hasta cierto límite, o sea, no tiene que estar completamente primaveral. O sea, solamente quitarle el frío. Ojo. Tiene que estar controlado. Sí, luego al rato andamos adentro del carro sin suéter, nos bajamos. Unos 5 minutitos que tenga el calor, ya se templó, se quitó el frío, ok, ya se apaga. Y continuamos nuestro día a día. Es también muy importante señalar cómo tiene que ser el aseo de adultos mayores, de los niños, de nosotros, las personas maduras o en esta etapa de la edad, porque muchas veces nos gusta bañarnos muy temprano y salimos con el cabello mojado, ¿no? O quizás otros esperemos hasta la noche, que ya estemos más tranquilos para bañarnos y ya muy bien abrigados, tomar la temperatura de casa y sin mayor problema. ¿Qué es lo recomendable? La mejor recomendación, bañarse durante la tarde o en el lapso que se tenga disponible, pero que no sean los extremos, ni muy en la mañana ni en la noche. Entonces, personas sanas o enfermas se pueden y se deben de bañar. No tiene nada que ver una cosa con otra. Yo tengo gripe, entonces duro una semana sin bañarme. No, así me han llegado a consulta. ¿Sí? Entonces, yo por eso le hago la recomendación. Se pueden bañar, no hay ningún problema. Nomás lo importante son evitar los cambios de temperatura. Aquí la cuestión es de que si se bañan durante la tarde, está ya el solecito, ahí está aprovechando que no está nublado. Sí, el mediodía. Donde el cambio brusco no se puede percibir. O sea, es mucho menor. El problema se radica en las mañanas y ese es uno de los principales motivos por qué llegan a la consulta, porque se bañan temprano, igual con agua caliente para aprovechar, está haciendo frío. Se siente bien rico. Entonces, el agua bien caliente y salen directamente del baño, pero les llega el aire frío, así lo respiran. Y entonces ese cambio brusco es donde se llega a afectar. Niños o adultos, es en general. Ahora, hay otras personas que, bueno, no me baño en la mañana, no me puedo bañar en la tarde porque voy a la escuela, voy al trabajo. Entonces me baño llegando en la noche. Aquí la situación es mucho más común en las mujeres, por ejemplo, porque no se secan bien el cabello y entonces es cuando se pueden llegar a enfermar. Entonces la mejor opción es, si se van a bañar, no queda de otra más que bañarse en la noche, darse un periodo para poderse secar bien el cabello,
y para que se puedan habituar a acoplar al ambiente otra vez, o resguardarse ya con una pijama o resguardarse ya en cama, pero ya con cobijas, ya abrigado, y no salir ya. Ahora, estamos hablando de enfermedades solamente respiratorias, Ujú. pero cuando uno le da un golpe de aire al vez en la espalda, llega a doler la espalda o llega a haber una falta de movilidad en el cuerpo. Ese dolor es porque hubo una contractura muscular. O ¿Y sí se da? Claro, es por eso la situación. Un cambio brusco de temperatura, si está uno sudando, por ejemplo, los que están haciendo ejercicio, que es otra recomendación muy importante. Los que hagan ejercicio, ya sea en las mañanas o en las noches, están sudando, no se quiten la sudadera, el cobijo, porque ya sienten el calor, porque precisamente el sudor es una forma de cómo disipar el calor que se está generando, pero es un medio de cómo se puede enfriar de manera rápida. ¿Cómo curo yo esa contractura? Meramente Cuando es por frío, ¿no? con analgésicos y cubriéndose o con pomadas deportivas para... ¿Sí es bueno las pomadas? Sí, sí se puede hacer, sí se puede aplicar, Sin mayor riesgo. sin ningún problema. Si yo siento esa contractura, ¿cuánto tiempo tengo que medicarme? ¿En lo que se desaparezca el dolor o el problema? Generalmente no son más de 3 días. 3 días y cada Sí, 8 horas más o con menos. con los cuidados, ya al tercer día ya hay mejoría. Si persiste esa contractura muscular y ese dolor, hay que acudir al médico para una revisión. Vamos a darle leída a esta llamada. Esteban Robles Rastrana, de la colonia Agua Blanca. Quiero felicitarlos por este programa que están pasando en C7. Estoy muy orgulloso de ser jalisciense. Nosotros también todos, ¿no? Todos. Y bueno, sin duda, para concluir, la última recomendación a todos los que nos ven y escuchan. Muy importante, cuídense en esta temporada de invierno. Coman frutas y verduras de temporada, más cítricos, mucha agua, aunque no se siente la sed, pero de todas maneras se está deshidratando el cuerpo por estar exhalando vapor de agua. Entonces hay que mantenerse hidratados. Y en lugar de husgueras, mejor fruta. Ahí está, sobre todo. ¿no? Una piñita. Lo que es mandarina. Los cítricos, ¿no? Es lo más importante, me encanta esa fruta ahorita. Y más en esta temporada y ayuda, curiosamente, ayuda mucho para... Yo digo que la prevenir las naturaleza infecciones. dijo, querían vacuna contra la influenza, ahí están las mandarinas. No le digo que no se vacune, vacúnese. Pero ahí están las cosas naturales también en la mano de todos, ¿no? Así es. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ti muchísimas gracias, un saludo a toda la población y muchísimas gracias a nombre del director operativo. Claro, sin duda, a todo el personal de Protección Civil, a todo el personal de C7 que nos ha ayudado a llevar hasta usted esta información que esperamos sea o haya sido de su utilidad. Nos vemos el próximo miércoles también, invitación especial de Protección Civil a que nos acompañe aquí en C7, Protección Civil. Muy buen día. C7, Protección Civil.